Vamos a ver, ejercicio número uno. Dice, de acuerdo con el Sistema Internacional de Medidas, un gigámetro equivale a ¿cuántos metros? Pues vamos a simplificar cómo arranca esta dinámica. Si estamos hablando de un gigámetro, esto lo traducimos primero de forma simbólica. Un gigámetro es lo mismo que decir un G mayúscula para giga y una M minúscula para metros. O sea, una expresión simbólica para giga y una expresión simbólica para metros. ¿Ok? Giga por sí solo, ¿qué significa? Significa 10 elevado a la 6. Entonces es como considerar 1 por 10 elevado a la 6. Y 10 elevado a la 6, ¿esto qué representa también? Vamos a ver, no, mentira, 10 elevado a la 6, no, 10 elevado a la 9, porque están primero megas, luego gigas, luego teras y así sucesivamente. Sí. Mega es 10 a la 6, giga es 10 a la 9, giga es más grande todavía. Entonces, 10 elevado a la 9, ¿esto en qué se traduce? En que, bueno, si vamos a multiplicar por uno, en realidad no habría operación que considerar porque la multiplicación por uno es mantequilla, no nos desgastemos por eso. 10 a la 9, esto significa que vamos a tomar primero un uno de la dicha potencia del 10 y luego le vamos a añadir 9 ceros. Vamos a contar 9 ceros, así que uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto para que vayamos aprendiendo poco a poco a traducir las expresiones simbólicas o lo que son, digamos, los prefijos, a su simbolismo, su potencia, a su desarrollo. Como podemos ver, esto calza perfectamente con la expresión que me están dando en opción B. Tenemos un millón, no, ¿cuál millón? 1.000 millones de metros. Opción B, respuesta correcta para este ejercicio número uno, en tal caso. Dice el ejercicio número 2 que en el siguiente cuadro se presentan algunos dispositivos de memoria o de almacenamiento interno de información, siendo la unidad de medida los bytes, B, y su respectiva capacidad de almacenamiento. Tenemos el disco compacto, el disco duro externo, la llave malla, la micro SD, y nos muestran diferentes medidas. 700 megabytes, 1 terabyte, 16 gigabytes, 8000 megabytes. Perfecto. Con base en el contexto dado, considere las siguientes proposiciones. La primera dice que tiene más capacidad de almacenamiento la llave malla que el disco duro externo, tal vez. O que la capacidad de almacenamiento de la llave malla es mayor que la capacidad de almacenamiento de la micro SD. Pues posiblemente. Estamos comparando llave malla con disco duro externo y estamos comparando llave malla con la micro SD. O sea, el disco compacto no se tomó en cuenta. El disco compacto quedó para lobby. Así que hagamos lo siguiente. Tomemos las medidas que nos están dando. Primero comparemos ordenadamente qué prefijos representan cantidades cada vez más grandes. No perdamos de vista, por ejemplo, que mega, este es el que corresponde a 10 elevado a la 6. Giga, este corresponde a 10 elevado a la 9. Y tera, este es el que corresponde a 10 elevado a la 12. Ojo que con base a esta información, ¿qué sería lo recomendable? Que primero realicemos conversiones. Vamos a convertir medidas y vamos a replantear todas estas cantidades, pero acorde, ajustado a al prefijo más pequeño o que representa el valor o la potencia más pequeña. Es decir, vamos a transformar todo a megas. Vamos a tomar la misma tabla, pero lo vamos a transformar a megas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Por ejemplo, voy a tomar el caso del disco duro externo. El disco duro externo, ajá, sí. El disco duro externo dice que es de 1 terabyte. Así que voy a tomar este terabyte y voy a indicar que lo voy a transformar a megabytes. Para esto, primero tomo consideración de las potencias que le corresponden al tera y al mega. Tera dijimos que era 10 a la 12. Mega dijimos que era 10 a la 6, ¿cierto?
Ok, entonces, ¿qué va a suceder acá? Sería cuestión de revisar si entre los exponentes que tenemos estamos desplazándonos o estamos, sí, cambiando de posición de un exponente de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Estamos aumentando el valor del exponente o estamos disminuyendo el valor del exponente? Por aquí se deja ver rápidamente que el valor del exponente va, en este caso, en descenso, va bajando. Esto tendría relación, si tenemos algún recuerdo grato, de la famosa escalerita de valores que veíamos tal vez en la escuela o creo que en ciencias en séptimo. Esa escalerita de valores que nos hablaban de los kilos, los metros, los milímetros, los centímetros. Eso que nos decían que cuando subimos dividimos, cuando bajamos multiplicamos. La lógica de hecho se mantiene exactamente igual acá. Cuando subimos dividimos y cuando bajamos multiplicamos. Entonces, es cuestión de revisar si estamos subiendo o si estamos bajando con respecto a la tabla de valores, si estamos subiendo, si estamos bajando con respecto a la recta numérica, con respecto al valor de los exponentes. O sea, lo que estamos comparando son estos exponenciales. De 12 para pasar a 6, esto implica bajar, descender en la recta numérica o en la tabla de valores. Así que como bajamos, entonces vamos a multiplicar eventualmente. ¿Qué es lo que vamos a multiplicar? Pues primero vamos a decir, teníamos el 1, el 1 terabyte originalmente, y lo que decimos es que este terabyte se va a multiplicar por una potencia que va a ser en principio de base 10, pero cuyo exponente, ojo, es una potencia base 10, cuyo exponencial depende de restar los exponentes que teníamos inicialmente. ¿Se acuerdan del 10 a la 12, el 10 a la 6? Si consideramos la resta de ellos, 12 menos 6, sabemos que esto nos va a dar 6. Así que este 6 va a ser el exponencial que utilizaríamos en esta expresión. 10 a la 6, entonces. Fíjense, podrán ir notando que cuando hablamos de potencias de base 10, esto implica tomar primero el 1 de la potencia del 10 y luego colocarle tantos ceros según me indique la potencia que tenemos. Como es un exponente a la 6, eso significa que estaríamos trabajando con 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que significa que habría que multiplicar en última instancia 1 por precisamente esta expresión. O sea, 1 por 1 millón. De ahí recordemos que multiplicar por 1 es mantequilla, porque la expresión queda exactamente igual a lo que tendríamos. O sea, ni se molesten en revisar en la calculadora. Esto va a seguir siendo 1 directamente. Vamos a verlo por acá. Esto es 1 millón. 1 millón de megabytes. O sea que nuestro disco duro externo tiene una capacidad de 1 millón de megabytes. Ok. Ya esto resuelve por lo menos un 30% del problema. Solo un 30%, dirá el estudiante. Sí. ¿Por qué? Porque todavía me interesa revisar otro dispositivo de almacenamiento para convertir sus bytes nuevamente en términos de megabytes. Ya tenemos el disco duro externo. Me falta revisar la llave Maya también. La llave Maya, que por su parte nos decía que esta tendría una capacidad de 16 gigabytes. Así que para trabajar ordenadamente, agarremos los 16 gigabytes y transformemos esta cantidad en megabytes también. El protocolo va a ser muy, muy parecido. Es cuestión de tomar primero la potencia que corresponde a los gigas y a los megas. Como les digo, ustedes pueden compararlo con la tabla de valores. De momento, yo les digo, el giga se supone que es 10 elevado a la 9 y el mega se supone que es 10 elevado a la 6. Entonces, tomando en consideración dichas tablas, dichas potencias, perdón, se observa en primer lugar que de exponente 9 a exponente 6 lo que hacemos es descender. Y si ese es el caso, o sea, si lo que estamos haciendo es descender, esto implicaría que la transformación requiere de una multiplicación.
¿quiénes son los elementos que se van a multiplicar entonces? Decimos que se va a multiplicar el 16 por una potencia en base 10. Ahora, si es una potencia, eso significa que va a tener un exponente. ¿Cuál vendría a ser el exponente en cuestión? Pues veamos, depende de los exponenciales que teníamos inicialmente, 9 y 6. Y los restamos. 9 menos 6, que en este caso nos da 3. Y esto nos dice que tendríamos que trabajar con un exponente a la 3. Sería 10 elevado a la 3. En otras palabras, vamos a multiplicar legalmente 16. ¿Por cuánto? Sería, ¿cuánto es 10 a la 3? Sería tomar el 1, que arranca la potencia 10, y luego le añadimos 3 dígitos adicionales, que son los que corresponden al exponente 3. Serían 3 ceros los que tendríamos que agregar entonces. Ya al hacer esta operación, entonces, ahora sí, 16 multiplicado por 1000, ¿cuánto nos viene a dar esto? Pues ni más ni menos que 16.000. Son 16.000 megabytes entonces. Y con esto, ahora sí, podemos retomar la información que teníamos sobre el disco duro externo y sobre la llave malla y sobre la micro SD. Ok, la micro SD dice que es de capacidad de 8.000 megabytes. Ahora que no se pierde de vista, entonces, que la expresión que era de millón de megabytes, habíamos dicho que esto correspondería, ahora sí, al disco duro externo, ¿cierto? Este es el disco duro externo. Y los 16.000 megabytes, estos corresponden a la llave malla. Entonces, ya con dicha información se nos va a facilitar mucho revisar el dato que tenemos. Primera proposición me decía que tiene más capacidad de almacenamiento la llave malla que el disco duro externo. Vamos a ver, tenemos llave malla. Ah, ok. La llave malla es la que está en morado. Hay que tener un poquito de cuidado por acá. La llave malla contra el disco duro externo. Ah, tiene más capacidad de almacenamiento la llave malla que el disco duro externo. Hey, pero no, momento. El disco duro externo tiene 1.000.000 de megas y la llave malla tiene 16.000 megabytes. Así que en realidad tiene más capacidad el disco duro externo que la llave malla. Entonces tendríamos que decir que la primera proposición no aplica, que vendría a ser falsa. Tiene más capacidad el disco duro externo que la llave malla en realidad. Así que, sí, primera proposición falsa. Segunda proposición, que la capacidad de almacenamiento de la llave malla es mayor que la capacidad de almacenamiento de la micro SD. Ok, la llave malla dice que aguanta más que una micro SD. Bueno, en este caso sí lo veo más viable que la llave malla. Ya establecimos que son 16.000 megas. Y la micro SD vemos que eran 8.000 megabytes. Así que en realidad no hubo ningún cambio significativo con la micro SD. Pero no por el hecho de que no hayan cambios significativos, sino por el hecho de comparar 16.000 versus 8.000. ¿Quién tiene mayor capacidad? O sea, si aún no se observa, si no se ve con detalle, dijimos que la llave malla aguanta 16.000 megabytes. Y el disco duro externo, acabamos de decir que aguanta 1.000.000 de megabytes. Por eso la primera proposición falsa. La segunda, que la llave malla aguanta 16.000 megabytes. Se insiste en ello. Y, y la micro SD lo que aguanta son 8.000 megabytes. Pues sí, la capacidad de almacenamiento de la llave malla es mayor que de la micro SD. Así que en este caso la segunda proposición sí es verdadera. Y como ese es el caso,
Nos toca decir que de estas son verdaderas solamente la segunda proposición. Se marca opción D como respuesta correcta para este ejercicio número 2. Caso del ejercicio número 3, que dice que 2 megámetros equivalen a qué. Si estamos hablando de megámetros, mega viene a traducirse con una M mayúscula y metros, que viene a ser una M minúscula.